Bienvenidos al Mobility City, el futuro de la movilidad. Primer museo en Zaragoza dedicado a las últimas novedades y últimas innovaciones en movilidad para las ciudades futuras. Un espacio vanguardista donde se realizan presentaciones, actividades sectoriales y congresos, impulsado por la Fundación Ibercaja y el Gobierno de Aragón. Acompáñenos. Y una vez en el interior del pabellón Puente, diseñado por la arquitecta iraquí Zaha Hadid, nos encontramos con el director de la exposición Mobility City, Jaime Armengol. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Encantados de estar en este lugar tan singular, tan emblemático, que recordamos ya desde hace años, desde la Expo. Pero cuéntanos un poquito los comienzos de este pabellón Puente desde el 2008, cómo ha evolucionado a fecha de hoy, porque ha estado cerrado, ha pasado por diferentes exposiciones, pero ¿cómo nos lo encontramos actualmente? ¿Qué se puede encontrar el ciudadano de a pie y ese aragonés que quiera venir a visitarlo? Bueno, pues se va a encontrar una joya arquitectónica. Tú lo decías, un edificio muy singular porque es el edificio emblema de la Expo de Zaragoza, una Expo que lo que supuso fue la reconversión de todos estos espacios junto a la margen izquierda del río Ebro, aguas arriba en la ciudad, en un recinto expositivo con algunos edificios singulares, pero yo diría que el más singular y el más característico es este pabellón Puente. Primero porque es de una arquitecta prestigiosísima, una arquitecta que sigue firmando obra, aunque falleció hace unos años, y sigue firmando obra porque es muy aspiracional. Muchos países quieren tener obra de Zaha. Y segundo, porque es un puente habitado sobre un río. Estamos ahora mismo haciendo esta entrevista sobre el río Ebro, que no es un río cualquiera, ¿no? Es el río más caudaloso de España, además de ser el nuestro río en Zaragoza, y por lo tanto tiene unas características absolutamente singulares. Hay muchas personas que vienen a contemplar la belleza de este edificio. Y desde que se decidió en el año 2018 hacer el proyecto Mobility City, se ha reconvertido como un lugar estable de espacio de exposición que está abierto todos los días laborables, salvo el lunes, para que los ciudadanos puedan contemplar diferentes exposiciones relacionadas con la movilidad, la automoción, y como estamos viendo aquí en este espacio, es la planta superior, dedicadas también al arte, a la cultura, en este caso con una exposición del escultor valenciano Miquel Navarro. Muy bien. 6.500 metros cuadrados en 2 plantas, 4 espacios expositivos donde recibís también visitas de escolares. ¿Qué es lo que vienen a visitar y qué es lo que realizan en este pabellón? Este pabellón tiene 3 zonas claramente diferenciadas. Una zona de paso principal, que es la zona planta cota cero, donde hay de acceso libre y gratuito, cualquier ciudadano puede pasar y disfruta también de una pequeñita exposición. Sí, es una exposición que nosotros llamamos innovación, una exposición donde se muestran productos o servicios innovadores relacionados con la movilidad. Me refiero a, por ejemplo, un dron autónomo que está en experimentación ahora. Hay en España desplegados 2 o 3 que los tiene la Policía Nacional para hacer sus pruebas, o donde se puede ver lo que podría ser un transporte del futuro, el llamado Hyperloop, que para muchas personas que nos están viendo pues no sabrán lo que es, pero básicamente es un túnel que lo que vendría a transportar son un sistema de trenes que irían por vacío, ¿vale? No, irían como levitando, por así decir, como el tren bala japonés, pero bueno, un poco más avanzado. ¿Es algo que veremos o no? Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la investigación ahora va en esa línea y los que vienen aquí a vernos pueden contemplar ejemplos claros de toda esa evolución en innovación en movilidad que se está haciendo. Zona libre, zona de paso, zona principal. Y luego hay 2 salas de exposición. La sala de exposición que tenemos en la parte inferior de
del edificio hay una exposición de vehículos maravillosos, son unos vehículos de la marca Rolls-Royce, que es una marca que ha marcado claramente, ¿no?, una evolución en el sector del automóvil, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como desde el punto de vista del diseño, del lujo, de la utilización de materiales. Y luego esta planta, la segunda planta, donde tenemos una exposición de la que mencionaba antes, de escultura. Y junto a todo ello hay dos grandes espacios. Una sala polivalente, como un pequeño auditorio donde hacemos eventos, algunos profesionales, otros populares. En la misma sala somos capaces en una semana de hacer proyección de cine para niños en fin de semana, y durante la semana tener un evento de primer nivel nacional o internacional con presencia de personas líderes en el sector de la movilidad. Y por último, una zona que llamamos zona experiencias, donde hay simuladores de conducción, gafas de realidad virtual y unas mesas táctiles donde los ciudadanos y muchos de estos niños, ¿no?, que me decías que nos vienen a visitar, pues pueden experimentar con diferentes tecnologías cómo va a ser la movilidad del futuro. ¿Cuál podríamos decir, Jaime, que es el objetivo de este edificio y de estas exposiciones? El objetivo de este edificio es que los ciudadanos entiendan que se está produciendo un cambio en la movilidad, un cambio que tiene una base claramente tecnológica, es decir, hay tecnología que habilita esos cambios, que tiene también un desarrollo económico y yo diría también cultural, nuevos hábitos, nuevos modelos de negocio, etcétera, pero que al final, si el ciudadano no se suma a ese cambio, el cambio no se va a producir. Se habla, por ejemplo, mucho del coche eléctrico, pero si los ciudadanos no descubren las ventajas que puede tener un coche eléctrico, la accesibilidad a su compra, la disponibilidad de puntos de carga, las mejoras objetivas que puede suponer, los ciudadanos pues seguirán adquiriendo y consumiendo lo que venían haciendo. ¿Cómo conseguir que quienes tienen que liderar ese cambio, que son al final cada uno de nosotros en nuestras decisiones personales, lo haga? Es el objetivo de este centro. No solo pensando en los vehículos clásicos, en los coches, sino también pensando en los nuevos modos de transporte, en las nuevas formas de utilizar el espacio público. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Ayudar en esa transición, en ese cambio. Podríamos decir que Zaragoza se presenta con proyección internacional a nivel de movilidad sostenible. Ese es el objetivo, y nuestro proyecto de alguna manera tiene ese afán también, contribuir a que eso ocurra. Al final, ¿qué es una ciudad? Una ciudad es donde nos movemos. Al final, ¿qué es la movilidad? No es un fin en sí mismo, pero es necesaria para todo. Es necesaria para adquirir productos, es necesaria para adquirir conocimientos, para viajar, para descubrir. Es necesaria para proveernos de servicios, para ir al médico, para cualquier cosa. Por lo tanto, garantizar esa movilidad es esencial, y que esa movilidad tenga los menores impactos posibles sobre el resto. Es decir, todos tenemos nuestras necesidades de movilidad, cubrámoslas, pero sin impactar a los demás. Si Zaragoza es capaz de liderar ese aspecto, y además es una ciudad que es compacta, que es una ciudad radial, es una ciudad que se ha completado muy bien su movilidad con los cinturones, y de alguna manera se permite la cohabitación de los diferentes sistemas de transporte, garantizando que quien debe acceder con un vehículo pueda hacerlo y quien tiene que ir a pie pueda hacerlo también en condiciones, pues yo creo que es algo objetivamente interesante para todos, claro. Muy bien. ¿Qué les dirías a todos esos ciudadanos zaragozanos y aragoneses, y por qué no turistas, para que vengan a conocer este pabellón, vengan a conocer el museo y, como no, las exposiciones que aquí se realizan? ¿Qué horarios tenéis? ¿Cuál es el precio de la entrada? Y anímalos. Pues yo diría que primero es un lugar para admirar, es un lugar para venir, disfrutarlo, simplemente contemplarlo. Es estar dentro de una escultura. ¿Quién ha estado dentro de una escultura? Quien venga al Pabellón Puente va a descubrir un poco esa sensación. Es un lugar para descubrir exposiciones que van cambiando y exposiciones muy interesantes. La que hay ahora de Rolls es absolutamente espectacular. Esta exposición es muy inspiradora también. Es una exposición diferente, pero que de alguna manera te permite contemplar algo que no has visto nunca. Luego es muy fácil venir. Estamos en el ámbito de la ciudad de Zaragoza, en el recinto de la Expo. Estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, desde las 4 hasta las 8, ininterrumpidamente entre martes y sábado. El domingo solo por la mañana.
pueden venir en grupo, hay visitas muy sencillas y la tarifa es absolutamente adecuada un poco a lo que ofrecemos. Es una tarifa que con carácter general es de 10 euros y tiene 5 euros de coste para determinados colectivos, que son los clásicos, pues personas mayores de 65 años, menores de 18, estudiantes, etcétera. Y luego hay tarifas especiales para grupo, visitas guiadas y demás. Y luego también invitar a aquellos colectivos que crean que este es un lugar emblemático para los intereses que ellos puedan tener, que contacten con nosotros porque podemos hacer actividades para hacer aquí reuniones sectoriales, reuniones de empresa, etcétera. Congresos. Sí, no, nosotros tenemos una programación absolutamente, yo diría, incesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado nos visitaron cerca de 200.000 personas, hicimos 130 actividades, además de todos los visitantes al museo, muchas de ellas profesionales y otras con carácter más popular, pero que indudablemente llenan de contenido y de sentido lo que se quiere hacer desde Fundación Ibercaja con este proyecto. Pues esperemos que a todos esos aragoneses les haya quedado muy clarito que tienen aquí en el Pabellón Puente una fuente sobre todo de movilidad sostenible y de cultura, que no pueden faltar a la cita, que el Pabellón Puente sigue vivo y sigue abierto, y de la mano de la Fundación Ibercaja y del Gobierno de Aragón. Así que muchas gracias, agradecerte, Jaime, el tiempo que nos has prestado para llevar esta información hasta los hogares de todos esos aragoneses. Pues muchas gracias a vosotros y bueno, cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Nosotros continuamos disfrutando de este Pabellón Puente. Síganos. Nos encontramos con José Manuel Bernat, comisario del Mobility Museum. Buenos días. Buenos días, Belén. Cuéntanos, espectacular la exposición que tiene lugar aquí, la historia tras el mito, esta exposición del Rolls Royce, que nos está quedando asombrados, pero cuéntanos un poquito qué es lo que se puede ver en esta sala del museo. Sí, bueno, pues en esta sala del museo, esta exposición que tenemos ahora de Rolls es la tercera que hacemos. Primero hicimos los superclases, segundo hicimos la segunda exposición que se llamó De la pista al asfalto, y esta tercera es una colección de Rolls, además única porque es una colección de un coleccionista privado de Bilbao. Es única en el mundo, es la colección más grande del mundo de Rolls, y hemos tenido la suerte pues que gracias a nuestra relación con ella pues nos ha cedido parte de esa colección, sobre todo además con vehículos muy especiales que han tenido propietarios muy especiales, como casi siempre tienen los Rolls. O sea, el Rolls tiene por eso la historia tras el mito, porque el Rolls es un mito viviente. Cuéntanos, ¿cuántos vehículos, cuántos coches, cuántos Rolls podemos encontrar aquí y de qué características, cuáles son los más espectaculares? Porque supongo que habrá alguno que sea la joya de la corona, ¿no? Sí, bueno, tenemos 14 de la historia antigua del Rolls y luego hay 3 de los modernos. Precisamente hemos hecho para que la gente vea el cambio de la marca, que aún los modernos siguen siendo muy míticos y coches absolutamente especiales, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eso es lo que ha creado la historia de Rolls. Si nos centramos en 3 Rolls, ¿de cuáles de ellos no podemos dejar de hablar? Bueno, pues eso es muy difícil la pregunta, porque los coches estos se han elegido además de la colección, digamos un poco los más especiales, pero claro, por ejemplo este primero que tenemos aquí en nuestra espalda, que es un Silver Ghost, que es el Rolls más importante que se ha fabricado nunca, se ha fabricado desde los años 14 hasta pasados los 20, es un coche súper mítico por su mecánica, por su construcción, por los propietarios que ha tenido, pues todos los jeques, los marajás, los reyes, esa gente importantísima, y sobre todo porque además tenían una mecánica ya en aquella época avanzadísima, coches que andaban ya a más de 100 kilómetros por hora con una potencia como este, por ejemplo, de 7.000 centímetros cúbicos. Entonces, luego también pues tenemos ya al fondo de la exposición, pues tenemos un coche que perteneció a la familia real inglesa, tenemos un coche que fue de Andy Warhol, o sea, tenemos coches de personalidades muy importantes que algunos han tenido uno igual, otros han sido propietarios del que tenemos aquí. Pues, ¿qué te parece, José Manuel, si pasamos a verlos y nos explicas un poquito más, profundizamos sobre estos vehículos? ¿Te parece? Perfectamente, sin ningún problema. Vamos allá.
José Manuel, ¿qué podríamos destacar de este Rolls? Bueno, se podrían destacar muchas cosas, pero una cosa, por ejemplo, curiosísima y muy importante es que este coche tiene el volante de marfil, un volante de marfil tallado a mano. Entonces, fijaros qué maravilla, y eso sí que es una cosa irrepetible. O sea, es impensable que hoy nadie pudiese hacer un volante de marfil en un coche y este coche lo lleva, ¿no? Aparte de todas las terminaciones de la madera mejor, de los mejores policromados, del mejor cuero y de todos los metales y los tipos de pintura que llevan estos coches, que es una pintura y todo, terminaciones de primer nivel. ¿Este concretamente a quién perteneció? Bueno, este lo tuvo un Marajá de Jaipur y lo han tenido varios Marajás, y luego, pues, como era un coche tan especial que se hicieron poquísimas unidades, pues solamente pertenece, pues eso, a los empresarios más importantes y a las personas de primer nivel de cualquier país, ¿no? Tenía 7 plazas, como veis. Eso te iba a preguntar, la capacidad. Eso pequeño, eso se llama el transportín, que es una cosa que se puede plegar, y ahí generalmente pues iba o la parte de la familia o iban los secretarios de esta gente o los escoltas. Vaya tiradores y las manivelas de las ventanillas. Sí. Que esto ya no estamos acostumbrados a verlo. Ahora apostamos por la movilidad sostenible, pero artilugios muy innovadores, ¿no? Es lo que apuestan las ciudades del futuro. Sí, exacto. Esto es del pasado ya, ¿no? Claro, es que esto es del pasado, porque además antiguamente ya no es cuestión del coste que tendría esto ahora, sino que los artesanos han ido desapareciendo, por desgracia. Entonces, en muchísimas cosas de este tema, pues un buen señor ebanista o un buen señor tapicero, pues hacían las cosas de una manera que ahora ya no se deben hacer. Se han perdido esas costumbres, menos en algunos sitios puntuales. Bien. Supongo, José Manuel, que traer una exposición de estas aquí a Zaragoza llevará mucho trabajo y mucho esfuerzo, ¿no?, para poder reunir aquí lo mejor de lo mejor. Pues sí, lleva muchísimo trabajo y muchísimo trabajo, porque la logística es muy importante. El traslado de estos coches, fijaros lo cuidado que tiene que ser. Van en camiones cerrados, van en camiones con seguridad, y bueno, luego está la colocación, la preparación, el cuidado que hay que hacer durante los días que dura la exposición, que son muchos.